me puse debajo de un arbolito, porque dice, se viene granizo, y dije, si esto no para, predico debajo del árbol. Porque la cosa, yo venía de Capital y venía oscureciéndose, y bueno, nos enteramos que hay varios lugares que hay, por los problemas que hay, que están inundados y demás, pero llegamos a la casa de Dios. Nosotros los que estamos en este lugar pudimos venir, así que vamos a tener la reflexión esta mañana. Dice el título en esta mañana que nos habla un poco de la perspectiva. Es una perspectiva que nos impulsa. Es decir, hoy cerramos este ciclo de Hechos, llegamos al capítulo 13, arrancamos desde el 1 y no vamos a ver los viajes, porque el año se termina. Aparte, es acá el primer viaje, pasaron algunas cosas, pero nos habla de esta perspectiva. Y cuando hablo de perspectiva, hay un cuento de ciegos y ahí están todos en la imagen, que se les hizo tocar un elefante para que tuvieran su perspectiva de cómo era un elefante. Entonces, ahí ves que uno toca el costado y ese ciego dice, el elefante es como una pared grande, ¿sí? Una pared grande y firme. Pero el segundo dice que agarró la trompa y dice, no, estás equivocado. El elefante es como la serpiente, gruesa y fuerte. El tercero agarró una de las patas y dijo, no, el elefante no es ni una pared, ni una serpiente. El elefante es como un tronco de un árbol. Y el cuarto que agarró la oreja dice, el elefante se parece al abanico de mi abuela. Grande. ¿Se acuerdan los abanicos? Flexible. Y el último dice que agarró la cola y dice, no, el elefante no tiene nada que ver con lo que están diciendo ustedes. El elefante es como una cuerda delgada. Y todos estos ciegos discutieron sobre cómo era el elefante. ¿Sí? Horas de discusión, cada uno mostrando su propia perspectiva. ¿Qué pasa cuando yo tengo una manera de ver las cosas y otro tiene otra manera de ver? ¿Qué sucede en las personas que queremos convencernos o nos creemos que mi manera de ver las cosas es la correcta y el que toca la cola o en la trompa, ese está equivocado? Porque en realidad mi manera de ver es la correcta. Y así se dan discusiones en trabajos, en grupos de trabajo, en empresas, en familias, ¿sí? Vos sacás el tema de la política y vas a ver que cada uno toca el elefante, ¿sí? En matrimonios, peleas interminables, porque, sobre todo cuando llegan a la adolescencia, a mí nadie me entiende. ¿No? Los hijos dicen eso. Claro, mi perspectiva no la están viendo los padres que están envejeciendo. Yo estoy envejeciendo. Hoy me olvidé los lentes para mirar. Lo dejé en casa. Estoy viejo. Me los olvidé. Antes tenía todo controladito. Y el adolescente va teniendo otra perspectiva y nosotros creemos que la perspectiva del adolescente es la perspectiva que yo tenía cuando era adolescente. No, los tiempos cambian, pero nos cuesta aceptar la verdad de que hay diferentes maneras de ver las cosas. Dice Hechos de los Apóstoles que Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, versículo 4 del capítulo 13, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra, dice, de Dios en las sinagogas de los judíos y también tenían a Juan como ayudante. Empezaron a tener salida. Ellos habían tenido el llamado de Dios para irse a las misiones, el Espíritu Santo había dicho en una reunión de oración y ayuno,
que ellos dos tenían que salir. ¿Sí? Y con nombre, dijo el Espíritu Santo, y ellos salieron y Bernabé se le ocurrió ir a su lugar. Bueno, empecemos por mi lugar, Chipre, empecemos por ahí. Pero Bernabé hace algo que Dios no dijo que había que hacer, que es, bueno, que venga mi sobrino con nosotros. Marcos no había sido llamado para esto, no le había dicho el Espíritu Santo que tenía que ir, pero Bernabé tomó esa decisión. Y dice que recorrieron toda la isla hasta Pafos, allí se encontraron, y acá está la confrontación. Se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, o Elimás, en otras traducciones, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Es decir, ellos caminaron por toda la isla y tuvieron esta experiencia. Dice que los que saben de esto, que en este centro, en este lugar, adoraban a Afrodita, la diosa Venus, y había mucha superstición, como la hay en Argentina. ¿Sí? Vos vas a ver, si vas y viajas un poquito, vas a ver algunos altares donde un cantante murió y hay velitas y un santo y todo eso, y donde un cantante no sé qué, y donde no sé cuánto. Si la superstición está en el corazón del ser humano. Y Elimás, el hechicero, se les oponía a Bernabé y a Pablo porque predicaban otra forma de ver las cosas y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, miren lo que hizo Pablo, clavó los ojos. ¿Qué es clavar los ojos? Y le dijo, palabras hermosas, pero le dijo, hijo del diablo, se arrancó, inicio, enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude. En el amor del Señor, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Es decir, Elimás, dice, se le oponía, estaba en contra, y Saulo, lleno del Espíritu Santo, dijo estas palabras. Ahora, una cosa es la perspectiva en una situación normal, en un trabajo, en una familia, y otra cosa es la perspectiva espiritual. La perspectiva espiritual no tiene reconciliación. ¿Sí? Es decir, la manera de ver de los hijos de Dios no tiene nada que ver con la manera de ver de los que no son hijos de Dios, y especialmente los que están adorando al enemigo. Hay un dicho que dice, no vemos las cosas como son, sino como somos nosotros. Dentro de nosotros hay creencias, ideas, cosas plantadas. Hay un desarrollo de carácter, hay una forma y hay una cultura familiar. Y todo eso es el lente, hay experiencias, ¿sí? Y todo eso son los lentes con que nosotros miramos a los demás. Lo mejor que nos puede pasar en la vida es darnos, y hablaba esto y discutía ayer con una persona, no sé si discutía, intercambiaba opinión, que la idea es que nosotros purifiquemos todo eso, esto es lo difícil, para que mis lentes estén limpios y yo pueda mirar y no hacer interpretaciones de la otra persona basado en todo lo que yo tengo metido adentro. Esa es la idea. Ahora, no nos damos cuenta de muchas cosas que tenemos y creemos que tenemos la verdad absoluta. Y si seguimos con eso, no vamos a tener concordia con algunas personas que sí tenemos que tener concordia. En este caso no puede haber concordia. Saulo le dijo estas palabras, Pablo le dijo estas palabras, y después siguió y le dijo, la mano del Señor está contra ti, vas a quedarte ciego. ¡Poh! Y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara de la mano
al ver lo sucedido, el gobernador creyó. Maravillado, y esto es lo llamativo, maravillado de las enseñanzas del Señor. Quiere decir que las enseñanzas del Señor no solamente son cosas que hablamos, sino cosas que demostramos con nuestra vida. Esas son las enseñanzas del Señor. Él creyó por este juicio de Dios. Ahora, esta guerra abierta entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz está, y tenemos perspectivas diferentes. Pero, volvemos a nosotros. Nosotros tenemos humanamente una mezcla de perspectivas. ¿De dónde estás mirando el número? ¿Es un 6 o es un 9? Entonces, cuando uno trata de ver estas cosas y aprender estas cosas, en un intercambio de opiniones en la relación más íntima, familiar y de pareja o de familia, trata de entender que la otra parte está mirando un 6 y yo tengo que respetar ese 6. Yo estoy mirando un 9 y me tienen que respetar ese 9. ¿Sí? Pero si somos hijos de luz, tenemos que llegar a una concordia diciendo, bueno, acá hay diferentes posiciones, no busquemos la razón cada uno de nosotros, sino busquemos un camino que sea más acorde a la paz y a las decisiones que nos sirvan a los dos. ¿Sí? Pero en las cosas espirituales, dice que el Dios de este mundo cegó la mente de los que no creen. ¿Qué quiere decir? Que la persona que no tiene a Cristo tiene una ceguera y tiene una perspectiva de las cosas que cuando uno le transmite la perspectiva cristiana, generalmente se burlan, critican, porque claro, no pueden ver como nosotros vemos la vida. Son incapaces, dice Pablo, de ver la gloriosa luz de la buena noticia, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Ellos no lo entienden. Y nosotros, dice, tenemos que exponer la luz de Dios porque la luz vence a la oscuridad. O sea, hay que seguir viviendo las enseñanzas del Señor, que es lo que cautivó al gobernador, seguir quedándose con la convicción bíblica, reproduciéndola en el carácter, y la luz, dice, va a quitar las tinieblas. Brilla en nuestros corazones, dice, para que podamos conocer la gloria de Dios. Esa luz que brilla en nuestro corazón puede iluminar a los demás. No ponga la luz debajo del cajón, dijo Jesús, sino ponela bien en alto. Que vean la perspectiva de Dios, que la vean. Cuando nosotros tenemos que transmitir una perspectiva espiritual, tenemos que ser valientes. No podemos quedar bien ni con Dios ni con el diablo. ¿Vieron esa frase? No podemos. Hay cosas que el Señor no negocia y su manera de ver las cosas no cambian porque el ser humano cambió. O porque la cultura... Estamos teniendo un cambio cultural en este tiempo. Estamos teniendo un fuerte cambio cultural en todas las áreas. ¿Sí? Durante años manteníamos una forma de cultura. Ahora se está cambiando muchísimo. Y tenemos que ser valientes para defender la mirada y la perspectiva del Señor, porque sabemos claramente que la perspectiva de Dios es luz y la otra no. Y esto sí es así. Una cosa es el 6 y el 9 que vimos recién, una cosa es el elefante que todos tocamos y cada uno da su punto de vista, eso es una cosa, pero otra cosa es cómo vemos el mundo, los valores, para qué dedicarnos, en qué vamos a dar nuestro dinero, en qué vamos a dar nuestro tiempo, en qué vamos a dar nuestras fuerzas. Eso es otra cosa que tiene que ver con la perspectiva de la luz. Y acá se manifestó un conflicto de intereses. Por un lado, estaba este hechicero que perdía poder. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque antes este hechicero era visto como una persona importante. Este hechicero era visto como alguien sabio. Este hechicero le pagaban por eso muy bien.
y tenía todos los beneficios que busca el hombre que no tiene la realización en Cristo Jesús. El que no está realizado en Cristo Jesús o no entiende la realización en Cristo Jesús, ve la opinión de los demás, el lugar que ocupa, el dinero que tiene, como el alimento para sentirse importante o no sentirse importante. Todas esas cosas están bien, no digo que estén mal, pero el alimento para eso se me viene abajo si pierdo alguna de esas cosas. Y acá está la perspectiva cristiana. ¿Qué pasa cuando a mí me pasan cosas? Y ahí mencionamos lo de Lázaro, esto que vimos. Cuando a mí me pasan cosas que me duelen mucho, cuando hay gente que me hace y me dice cosas que me lastiman, cuando hay, y vamos a hablar un poco de eso el domingo que viene, si Dios quiere, cuando hay situaciones injustas que me suceden, cuando hay reveses en el trabajo, en el estudio, que me pasan, ¿cuál es la perspectiva del cristiano? Bueno, muchas de las perspectivas que uno escucha es que la persona que depende de ese lugar, de ese prestigio, de ese aplauso, de ese dinero, se le viene abajo toda su vida y la vida no tiene ningún sentido para esa persona, porque el sentido está puesto en esa cosa externa. ¿Se entiende? El cristiano, supuestamente, tengo yo que tener una perspectiva de luz y ser como Job y decir, Dios dio, Dios quita. Y tengo que tener una perspectiva de luz que no es justo que le falte nada. Y tengo que tener una perspectiva de luz de que el Señor es dueño de cosas y se me quita cosas o no me va bien porque me quiere hacer algo dentro mío. Hay otras explicaciones que no las vemos o no las entendemos, que tienen que ver con las cosas que nos pasan. Entonces, cuidado con lo que sale de nuestra boca, cuidado con los pensamientos que pienso cuando me pasa esto, cuidado con la perspectiva que tengo cuando la vida no rueda como yo quiero que ruede, o cuando espero que debe rodar de esa manera. Cuidado que no me contagie un poquito de las tinieblas, de su manera de reaccionar frente a estas cosas. El hambre de reconocimiento, los lugares de prestigio, tener poder como Elifaz y el aplauso de los hombres no son alimento para la realización de nadie. Por supuesto que uno se siente bien cuando en el trabajo, si vos trabajás en una empresa, te hacen un reconocimiento. Me siento bien. ¿Sí o no? O cuando en una empresa de estas de comidas rápidas ponen el empleado del mes, independientemente que pague mal, pero te ponen una placa ahí, pues sale barata la placa. Pues el empleado del mes, está la foto tuya ahí, ¿sí? Eso está bien, pero no es el alimento para mi realización, ¿se entiende? Si lo tengo, bien, pero mi objetivo acá en esta empresa no es que los que me rodean me alaben y me elogien y me traten como el gobernador trataba a Elifaz. Mi perspectiva cristiana es, ojalá que la tengamos, demostrar a Cristo en este trabajo. Esa es la perspectiva. Que a mí se me diluye, que a veces me olvido, porque en el trabajo donde yo estoy también hay mucha intensidad. Digo, Luis, vos estás acá porque está bien, vos ganás, te reconoce, qué bien, ¿sí? También te critican, está todo junto, pero eso no es lo que vos necesitás para caminar bien en la vida. Vos estás acá porque estás representando a Cristo. ¿Te quedó claro, Luis? Yo represento a Cristo ahí. Si el ser humano me elogia, bien. Si el ser humano me tira una piedra o un cuchillo, me duele, pero no me moviliza de que mi realización está en Cristo. ¿Se entiende la diferencia? Elifaz no veía esto. Elifaz veía la perspectiva del enemigo.
Tenés que ser, tenés que tener, tenés que lograr. Todo lo que... Vos estás escuchando un video en YouTube y tenés la publicidad atrás. Usted quiere vender bien en internet. ¿No tenés esas cosas? A mí me pasa todo el tiempo. Se ve que no sé, porque a mí me parece eso. Yo no quiero vender en internet, pero usted, porque no sabe las claves, y entra en este curso y vas a tener... Y atrás está la realización. Vas a ser... ¿Escuchaste eso alguna vez? Hay serios problemas de apuestas en la juventud. Serios. Yo le hablaba con mi señora, digo, serias adicciones en la juventud por las apuestas deportivas. Yo he estado viendo partidos de fútbol donde alguna persona al lado mío celebró un córner de una manera muy furiosa. ¡Córner! ¡Ah! Saltó. Había apostado. Entonces, miren la contradicción de la sociedad. Las publicidades de los partidos, perdón por esta desahogo, pero las publicidades de los partidos de fútbol, la mayoría son lugares de apuestas deportivas. ¿O no? Porque da mucha plata. Y le decía a mi señora, ¿qué tiene que ver un deportista publicitando? Bueno, este es el sistema en que estamos nosotros. Este es el sistema mundo. Perfecto. No somos de este sistema, dice Jesús. Yo no soy de ese sistema. Yo no soy de acá. Yo no me manejo porque voy a hacerme rico, porque si yo entro en todo esto piramidal que aparece, que en San Pedro se armó un lío bárbaro, que hay en otros lugares, y la gente mira y mira y se mete, porque el trabajo fácil y la plata fácil. Y bien, la Biblia dice otra cosa, que hay que trabajar. No hay que... Está bien. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que tengo frente a estas cosas? Ahora, vamos a tener oposición. Todos los que iluminen van a tener oposición. Y Pablo tuvo oposición. ¿Por qué? También Bernabé, pero el que se animó fue Pablo. Porque estaba engañando Elifaz al gobernador y Pablo hizo algo que nos muestra que tenemos autoridad contra el poder de las tinieblas. No tenemos que tener miedo, porque hay un miedo en los cristianos contra las cosas del diablo. Hay miedo. Ore usted porque usted no sé qué, porque usted reprenda acá y no sé qué, porque no sabe lo que pasa. Y hablé con una hermana que enfrente hay un culto y no, porque no sé qué, la sangre de Cristo. Bueno, le digo, mirá, Pablo ¿sabe lo que hizo? Le dijo, vos estás engañando, en el nombre de Jesús te va a quedar ciego. Sí, qué miedo que tenía Pablo, ¿eh? ¿Y qué pasó? Se quedó ciego. Yo no lo voy a hacer, tranquilo. Mañana aparece alguien por ahí, vos que sos, en el nombre... No voy a hacer eso, pero te habla de la autoridad. Somos del lado ganador, estamos en el lado ganador. No tenga miedo. ¿Quién dice amén? El diablo, dice Juan, no nos puede tocar. ¿O no dice eso la Biblia? Y hay muchos textos que aparecen cosas que puede hacer y cosas que no puede hacer. Lo primero que puede hacer es, se puede oponer, puede tentar, puede estorbar, puede acusar. Eso lo puede hacer. Pero en el nombre de Jesús, chao. Biblia. No estoy diciendo una opinión mía, no es que ya me parece. La palabra de Dios dice esto y la creo. Y eso pasó y acá aparece el problema de la perspectiva dentro del pueblo de Dios. Llegaron a un lugar y Marcos, que era joven, los abandonó. Dice ahí, se fue. Hay algunos que dan, ¿por qué Marcos se fue? Hay algunos que dan algunos criterios, opiniones. Tomátela como opinión, no te lo tomes como verdad absoluta. Dice que para donde ellos iban estaba la malaria, que era una enfermedad, y Marcos se asustó.
Entonces dije, ¿ustedes van para allá? Yo no voy para allá. Ya está de la malaria. Y se fue para la casa. Hay otros que dan otra opinión que es un poco más compasiva. Marcos estaba extrañando a la mamá. Esa es la opinión que dan. Y dice, y como no había nada, ni WhatsApp, nada de eso, entonces Marcos dice, yo hace tanto tiempo que no estoy con mi mamá, no sé qué, no sé, era un adolescente. Entonces agarra y dice, los dejo a ustedes. Pero Marcos, necesitamos que siga con nosotros. Los dejo. Y se fue. ¿Qué pasa cuando en el pueblo de Dios hay gente que empieza a cambiar la perspectiva que debemos tener? Si vos aceptaste venir al campo misionero con nosotros, tenemos que llegar hasta el fin. Si vos tuviste una dificultad, tenés que superarla. Si vos tuviste un conflicto con alguien, tenés que solucionarlo. Si vos tenés un malestar por algo que te pasó en la vida y lo proyectás a otro, tenés que cambiar vos por dentro y cambiar el trato con los demás. No seas intempestivo como lo es la oscuridad. Vos tenés que cambiar tu cosa, vos tenés que modificar. No podés ser siempre el mismo en reacciones. Marcos, ¿de qué perspectiva está? Y la pregunta que uno se hace es, ¿cómo me manejo cuando hay miradas diferentes dentro de la familia de Dios? No, pues yo veo un 6, no, pues yo veo un 9. ¿Cómo me manejo cuando toco el elefante y me parece que es una pared así, o toco la cola y me parece que es así? ¿Cómo me manejo cuando hay otro tipo de planteos y situaciones en otros hermanos, aún fuera de un grupo acá, en otra congregación, en otros lados? ¿Cómo me manejo con ese tipo de costumbres? Tenemos que aprender a mirar desde el trono de Dios. ¿Qué es mirar del trono? Es mirar desde la perspectiva que Dios, revelada en la palabra, nos da sobre todos los temas importantes de la vida. No puedo mirar en forma horizontal. A mí me enseñaron, yo aprendí, me parece. Yo no puedo mirar siempre en forma horizontal. Yo tengo que mirar desde la perspectiva de Dios. ¿Qué es lo que piensa el Señor sobre esto? Y la perspectiva de Dios se relaciona con el Evangelio. Al menos que creas que en el Evangelio todo lo que hagas será por orgullo del miedo. El Evangelio tiene una manera de ver las cosas, tiene una manera de ver al prójimo, tiene una manera de verte a vos mismo. ¿Sí? Estaba escuchando un reportaje ahora que hace una persona, para sacarnos decir, ¿de qué te arrepentís? Pregunta. De nada, le dijo un actor. Yo no tengo nada para arrepentirme. Parece muy tajante decir no tengo nada que arrepentir. El Evangelio te habla de que hay que arrepentirse todo el tiempo. ¿Por qué? Porque somos pecadores en proceso. Porque todos estamos lastimados y quebrados y todos nos equivocamos. Entonces yo me tengo que arrepentir todo el tiempo. Esa forma de enojarme no estuvo bien. Esa forma de hablar no fue la mejor. Esa forma de mirar al otro no es la adecuada. Me tengo que arrepentir. Esa es la mirada del Evangelio. Esa es la mirada del trono. Es observar desde los ojos del Señor las implicaciones que tengo frente a las dificultades que aparecen en el camino. No puedo creerme el intérprete de las motivaciones de la otra persona. No puedo creerme el dueño absoluto de las intenciones de la otra persona. Lo hizo porque tiene esta intención. Lo hizo porque tiene esta otra intención. Siempre pensar mal de la intención del otro. Eso no es del reino de los cielos. Porque yo leía en la semana, el amor todo lo cree. Me mató esa frase. A mí me mató. ¿Qué quiere decir? La perspectiva del amor es, no arranco desconfiando, no arranco suponiendo, no arranco interpretando. Voy a escuchar tranquilo y por más que sea evidente, según me parece a mí,
según me parece a mí, hay otro punto de vista que lo debo escuchar. ¿Sí? Esto me pasó una vez sobre los juicios. Vos para íbamos a ir a una ciudad del interior en Uruguay a predicar el Evangelio y una persona me tenía que confirmar. No había celular, no había WhatsApp, no había nada de eso. Nada. Teléfono de línea. ¿Quién tiene teléfono de línea? Todavía. Teléfono de línea. Y me había comprado, y allá en Uruguay empezaron a entrar cosas chinas de cuarta categoría. Me había comprado un teléfono chino porque salió barato. ¿Sí? Lo conecté y digo, mirá Jorge, vos para confirmar que vas a ir en este viaje que vamos a predicar, me tenés que llamar por teléfono para que yo te reserve el lugar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Luis, pero me voy a ir de vacaciones a Piriápolis, un lugar lindo en Uruguay. Me dio un poco de envidia, pero la perspectiva de la luz me ayudó. Digo, bueno, llamame ahí, pero si vos no me llamás, mirá que yo no te puedo reservar el pasaje. Quédate tranquilo. Y yo estaba ahí y Jorge no me llamaba. Y yo me empecé a enojar con Jorge y empecé a pensar y decir cosas de Jorge. Siempre mismo irresponsable, nunca llama a tiempo, no cambia más, cosas para bendecir. Este siempre igual. Y me entró el viejo ser humano que no le saco nada de pasaje, porque no va a ir, seguramente a último momento, miren las cosas que decía mi cabeza, a último momento va a decir, y Luis, voy a ir, no le saco nada. Y viene Jorge, toca el timbre de mi casa con una sonrisa, y yo ¿cómo venía? ¿A vos te parece que son formas de saludar? Así le hablé. Y vamos a predicar el Evangelio la semana. Jorge, ¿qué te había dicho? Y me dice, vos me habías dicho que te llamara. Y este es un sinvergüenza. Este es un Elifaz. Entonces me dice Jorge, Luis, me cansé de llamarte y nadie atendía en tu casa. El teléfono chino no funciona. No compren cosas chinas. No funciona. Y yo pensando que el otro no había llamado y todo lo que había pensado. ¿Sabes una cosa? Digo, yo te tengo que pedir perdón. Pues ¿sabes lo que pensé de vos? No, no me diga mejor. Sí, mejor no te digo porque vamos a ir peleados. Digo, perdóname. Digo, Luis, ¿y qué vamos a hacer? No, y ahí me entró la culpa, ¿viste? Y te doy mi pasaje. Y ahí aprendí. Vos Luis está mirando un 9, puede haber un 6. ¿Te la bancás que puede haber un 6? Vos Luis, ¿a vos te parece que el elefante es así? ¿Te bancás que puede ser diferente? ¿Por qué no escuchás un poco más? ¿Por qué no entras en el reino de la luz? El amor todo lo cree. ¿Por qué no tenés una apertura al defecto y una tolerancia un poco más abierta a la falla? Entonces, las preguntas que uno se tiene que hacer, y cerramos con esto. Si pudieras contemplar tu vida desde el trono, con una visión amplia y elevada, ¿qué decisiones tomarías hoy para vivir plenamente alineado con los valores cristianos que se te han revelado? ¿Por qué hago esta pregunta? ¿Estás leyendo la pregunta? Porque mirás desde abajo la vida. Yo esto no lo puedo hacer. A mí esto no me va a salir. A mí esto, no merezco que me pase esto y que me diga esto. ¿Sí? Esta semana hablaba con alguien que está dando exámenes. No merezco que me hagan esto. No merezco que me digan esto. ¿Por qué no mirás desde el trono la situación? Y mirá la vida como la ve Dios. A ver, Dios dice que podemos hacer lo que Él dijo que podemos hacer. ¿Vos lo ves así? ¿O no? ¿O vos te ves limitado? Bueno, cambia la mirada. Porque somos la niña de los ojos de Dios. Nuestra identidad no es limitación,
y bronca. Nuestra mirada es, a ver, Señor, ¿qué estás viendo acá? Y eso le pasó a José. Problema, 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 traición, 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 engaño, engaño, engaño. Y José tenía la mirada desde el trono. Habrá sufrido. Pero dice, Dios está acá porque yo estoy haciendo bien las cosas. Y después se abrió un abanico de situaciones que José las entendió al final. Segundo de Faraón porque había un futuro negativo para el pueblo de Dios. Y tuvo que pasar por todo eso. Cuidado con creer que el 9 es verdad absoluta. Cuidado con creer que Dios a mí me... Entonces, mirá desde arriba. ¿Qué decisiones has estado aplazando por miedo a fracasar? El miedo al fracaso es una mirada horizontal. ¿Y cómo podrías enfrentarlas con coraje y confianza que nace de observar desde el trono con la fe en el Evangelio? Esta semana escuchaba a una chica que estamos en un grupo de estudio. La chica habla todo el tiempo, interrumpe al profesor, habla, 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 hasta que el profesor le dice, ¿me dejás terminar la clase? Ahora vamos a hacer unas prácticas de lo que hemos aprendido. Y la práctica es exponerse a un grupo de compañeros. Yo no puedo hablar delante de mis compañeros. ¿Vos podés creer que dijo eso? Yo la miraba y decía, ¿pero esta muchacha? Poco, ¿no? Hermana, vos te pasás hablando y cuando te dice que vamos a practicar, decís que no podés hablar. Podés hablar, pero tu mirada te está impidiendo. ¿Se entiende a dónde vamos? Entonces, no mires limitado. ¿Cómo cambiarías tus acciones si cada día recordaras que mirar desde el trono significa comprender con claridad el verdadero panorama de la perspectiva de Dios? Una vez yo pregunté acá, ¿qué pasaría si supieras que lo que vas a hacer va a terminar bien? ¿Lo harías? Ayer hablaba con alguien diciendo, el que no acepta que el fracaso es parte del aprendizaje, no entendió nada. Por lo tanto, fracasar no es un problema, es parte del aprendizaje. ¿Sí? A mí me tocó perder algo y hacer todo de nuevo. Y yo, ¿saben lo que hice? Quemé los cuadernos por la bronca que tenía. Y después más adelante tenía que repetir y decía, si no los hubiera quemado tenía material. Qué nabo, ¿no? Pero tenía bronca. Pero me ayudó eso a entender mejor. Me ayudó a entender mejor. Entonces todo tiene una causa. Dios tiene causalidades, no casualidades en nuestra vida. Miremos desde el trono.